Bienvenidos a un nuevo viaje intelectual en el canal Resúmenes de Libros. Hoy exploramos una obra audaz y controvertida que sacudió los debates de finales del siglo XIX y principios del XX. Orígenes y fundamentos del cristianismo, conocida en algunas ediciones como Fundamentos del socialismo cristiano, escrita por Karl Kautsky en 1908, aunque sus ideas raíz se remontan a reflexiones de 1895. Karl Kautsky, nacido en Praga en 1854 y fallecido en Ámsterdam en 1938, fue uno de los pensadores marxistas más influyentes de su época. Amigo cercano de Friedrich Engels, coautor del programa de Erfurt del Partido Socialdemócrata Alemán y guardián ortodoxo de las ideas de Marx, Kautsky dedicó gran parte de su vida a aplicar el materialismo histórico a fenómenos complejos. En esta obra dirige su mirada analítica hacia los orígenes del cristianismo, no para atacar creencias personales, sino para desentrañar cómo una religión que conquistó imperios surgió de las profundidades de la miseria social en el mundo romano. El contexto es clave para entender este libro. A finales del siglo XIX, el movimiento socialista europeo crecía con fuerza, especialmente en Alemania, donde millones de trabajadores se organizaban. Muchos de ellos provenían de entornos cristianos, y surgían voces que proponían fusionar socialismo con religión, hablando de un socialismo cristiano para atraer a las masas creyentes. Kautsky, firme en su visión científica, rechaza esa mezcla. En cambio, argumenta que el cristianismo primitivo sí contenía elementos revolucionarios y comunistas, nacidos directamente de la opresión de clases bajas en un imperio romano en decadencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa doctrina inicial se transformó, adaptándose al poder establecido y convirtiéndose en aliada de los dominadores, lejos de sus raíces proletarias. Kautsky no parte de prejuicios antirreligiosos gratuitos. Su enfoque es rigurosamente histórico y materialista. Las ideas no caen del cielo, sino que brotan de condiciones económicas concretas. En un mundo donde la esclavitud devastaba sociedades, donde el comercio y la usura concentraban riquezas en pocas manos, mientras masas enteras caían en la pobreza absoluta, surgieron anhelos de igualdad, fraternidad y redención. El cristianismo, según él, capturó esos anhelos entre los desposeídos, esclavos, artesanos arruinados, campesinos desplazados y marginados urbanos. Sus primeras comunidades practicaban un comunismo de consumo, renunciaban a la propiedad individual y esperaban un Mesías que derrocara el orden injusto. Pero el autor va más allá. Examina con detalle las fuentes históricas, tanto paganas como cristianas, para cuestionar la figura tradicional de Jesús, viéndola más como construcción legendaria que como biografía factual. Analiza la sociedad romana, su sistema esclavista en crisis, la corrupción estatal y el vacío espiritual que favoreció el auge de religiones orientales. Dedica capítulos enteros al pueblo judío, sus sectas como fariseos, saduceos, celotes y esenios, mostrando cómo el judaísmo de la diáspora preparó el terreno para una fe universalista. Finalmente, describe la evolución de las comunidades cristianas, de grupos subversivos y igualitarios a organizaciones más estructuradas que para sobrevivir y expandirse, atenuaron su rebeldía inicial, incorporaron elementos de clases medias y acabaron aliándose con el poder imperial. Esta obra no es solo un estudio del pasado remoto. Kautsky la escribe como herramienta para el presente. Entender cómo ideas revolucionarias pueden ser domesticadas sirve de lección para el movimiento obrero. En un tiempo de revoluciones incipientes, como la de 1905 en Rusia, recuerda que la conciencia de clase se forja con conocimiento científico, no con ilusiones místicas. Aunque polémica, criticada por teólogos por su escepticismo y por algunos revolucionarios por su enfoque gradualista, esta investigación sigue siendo un clásico.
Ofrece una visión fresca de cómo la religión puede reflejar luchas sociales profundas, naciendo de la explotación para, irónicamente, acabar justificándola en muchas épocas. En esta serie de resúmenes, dividiremos el libro en sus secciones principales, explorando cada una con detalle para que puedas apreciar la profundidad del análisis. Prepárate para cuestionar lo establecido y ver la historia desde las bases materiales que la moldearon. Ahora, entremos directamente en la introducción del propio Kautsky, donde explica sus motivos y método. Kautsky comienza reconociendo que retoma un tema antiguo para él. La ocasión surge al preparar una nueva edición de su libro Precursores del socialismo moderno, donde en la introducción había esbozado brevemente el comunismo del cristianismo primitivo. Las críticas recibidas señalaron errores en esa parte, lo que lo impulsó a profundizar. Llegó a la conclusión de que el contenido principal no necesitaba cambios drásticos, pero las nuevas investigaciones abrían perspectivas fascinantes. Así, lo que empezó como una revisión se convirtió en un volumen independiente y completo. El autor defiende el materialismo histórico como lente indispensable. El cristianismo no es creación de un genio individual ni revelación divina aislada, sino producto inevitable de condiciones sociales específicas. En la decadencia del Imperio Romano, con su esclavitud masiva y proletariado ocioso, brotaron ideas de igualdad y salvación colectiva. Kautsky enfatiza la importancia de este estudio para el proletariado moderno. En una sociedad industrial compleja, los trabajadores no pueden actuar por impulsos primitivos. Necesitan ciencia histórica para elevar su lucha. Compara las fuentes cristianas con épicas antiguas, aunque legendarias, revelan la vida cotidiana de las masas, más valiosa que eventos heroicos aislados. Libre de dogmas religiosos, Kautsky ve el cristianismo como movimiento de clases oprimidas, con paralelos al socialismo actual. Define proletariado amplio, no solo asalariados, sino todos los explotados y marginados. Así, esta introducción sienta las bases para un análisis desmitificador, donde la permanencia del cristianismo se explica por su capacidad inicial de canalizar sufrimientos colectivos antes de su transformación conservadora. Con esto hemos cubierto el terreno preparatorio. En los próximos episodios nos sumergiremos en la personalidad de Jesús, las fuentes disponibles y el panorama social que lo rodeó. Una lectura que invita a reflexionar sobre cómo las grandes ideas nacen de las contradicciones del mundo real. Primera parte. La personalidad de Jesús. Karl Kautsky inicia su análisis del cristianismo cuestionando directamente la idea tradicional de que esta religión fue obra de un solo individuo extraordinario, Jesús de Nazaret. En lugar de eso, propone verla como un fenómeno social nacido de condiciones materiales específicas en el Imperio Romano. Para sustentar esta visión, examina con rigor las fuentes disponibles sobre la figura de Jesús, separándolas en paganas y cristianas, y revela cómo la imagen que tenemos hoy es más un producto colectivo que un retrato fiel de una persona histórica. Las fuentes paganas. Resulta sorprendente lo escaso que es el rastro de Jesús en los autores no cristianos de su época. Si aceptamos los evangelios al pie de la letra, Jesús habría sido un agitador que provocó multitudes, realizó prodigios que atraían a miles, y terminó ejecutado en medio de eventos dramáticos, como una oscuridad que cubrió la tierra durante horas. Sin embargo, historiadores romanos contemporáneos o cercanos, como Plinio el Viejo, que catalogaba eclipses y fenómenos naturales, no mencionan nada similar. Las referencias paganas más tardías son mínimas y vagas. Tácito, alrededor del año 116, habla de los cristianos como una secta odiada por su misantropía, ejecutados bajo Nerón, y menciona que su nombre proviene de un tal Cristo, ajusticiado por Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. Suetonio alude a disturbios entre judíos en Roma, instigados por un cierto Crestus,
posiblemente una confusión con Cristo. Plinio el Joven, ya en el siglo II, describe a los cristianos como gente que canta himnos a Cristo como a un Dios, pero sin detalles sobre su vida. Flavio Josefo, historiador judío romanizado, ofrece 2 pasajes sobre Jesús. Uno lo presenta como un sabio que realizó obras admirables, atrajo seguidores y fue crucificado por Pilato, resucitando al 3er día. El otro menciona de pasada la ejecución de Santiago, hermano de Jesús llamado el Cristo, pero los expertos coinciden en que el primero es una interpolación posterior añadida por copistas cristianos, pues contradice el tono general de Josefo y aparece en versiones tardías. Así, las fuentes paganas confirman, en el mejor caso, la existencia de una secta nacida de un profeta ejecutado, pero nada sobre una personalidad influyente en vida. El silencio de los contemporáneos sugiere que, si existió, su impacto inmediato fue insignificante, lejos del revuelo descrito en los textos sagrados. Las fuentes cristianas. Abundan mucho más las referencias internas al cristianismo, pero su fiabilidad histórica deja mucho que desear. Los evangelios, principales narradores de la vida de Jesús, no son crónicas contemporáneas, sino composiciones posteriores, cargadas de leyendas y contradicciones. El más antiguo, el de Marcos, se fecha alrededor del año 70, tras la destrucción de Jerusalén, y ya muestra trazas de elaboración mítica. Mateo y Lucas, dependientes de Marcos y de una fuente común perdida, agregan genealogías incompatibles y relatos de infancia que intentan encajar profecías judías, como el nacimiento en Belén, inventando un censo romano que nunca ocurrió. Juan, aún más tardío, presenta un Jesús filosófico y divino, distante del predicador humilde de los sinópticos. Las epístolas paulinas, las más tempranas, años 50 a 60, apenas aluden a detalles biográficos, mencionan la crucifixión, la resurrección y alguna enseñanza ética, pero ignoran milagros, parábolas o el sermón de la montaña. Pablo parece conocer a Jesús más por revelación personal que por tradición oral detallada. El libro de los Hechos y el Apocalipsis también acumulan capas de redacción posterior. Kautsky compara estos textos con epopeyas antiguas, como la Ilíada, valiosos para entender el espíritu de una época, pero inútiles para biografías precisas. Están plagados de interpolaciones, errores geográficos y teológicos, y reflejan disputas internas de las comunidades que los produjeron. No sirven para reconstruir una vida real, sino para captar las aspiraciones y tensiones de los primeros seguidores. Pobreza, esperanza en una redención inminente y rechazo al orden establecido. La lucha por la imagen de Jesús. Con el crecimiento de la secta, la figura del fundador se convirtió en un lienzo donde cada corriente proyectaba sus ideales. Al principio, posiblemente solo un profeta crucificado sin gran eco, Jesús devino en símbolo perfecto para unir a los desposeídos. Las comunidades primitivas, formadas por marginados, lo moldearon como defensor de los pobres contra los ricos, anunciador de un reino igualitario. Pero pronto surgieron facciones. Unas enfatizaban su humanidad y rebeldía social, otras su divinidad y obediencia. La Iglesia dominante canonizó versiones que favorecían la jerarquía emergente, eliminando textos disidentes que mostraban un Jesús más radical o gnóstico. Teólogos de distintas épocas lo han retratado como filósofo helénico, rey davídico o incluso proletario revolucionario, siempre adaptándolo a las necesidades del momento. Kautsky concluye que la personalidad histórica de Jesús es irrecuperable. En el mejor caso, un agitador judío ejecutado cuya muerte inspiró una secta menor. Lo esencial no es el individuo, sino las fuerzas sociales que lo elevaron a mito. El cristianismo perdura no por genialidad personal, sino porque canalizó el sufrimiento colectivo de clases oprimidas en un imperio en crisis. Esta parte del libro desmonta con precisión quirúrgica el velo legendario, preparando el terreno para entender el cristianismo
como movimiento proletario primitivo, transformado después en pilar del poder. Segunda parte. La sociedad bajo el Imperio Romano. Karl Kautsky dedica esta sección a desentrañar las bases materiales del Imperio Romano en su etapa imperial, mostrando cómo una economía sustentada en la esclavitud generó riquezas inmensas para unos pocos, mientras hundía a la mayoría en la miseria y preparaba el terreno para ideas de redención colectiva. El sistema esclavista, la producción romana se centraba en satisfacer necesidades directas, con la agricultura como pilar fundamental. Los excedentes, cuando existían, se destinaban a la venta, pero la producción de mercancías a gran escala apenas despuntaba. Las familias acomodadas combinaban campos con talleres artesanales, donde los miembros del hogar fabricaban ropa, herramientas y utensilios a partir de materias primas como lana o madera. La propiedad de la tierra evolucionaba desde formas comunales primitivas hacia la privada absoluta. En comunidades antiguas, las tierras se repartían periódicamente entre familias, pero con el tiempo, los excedentes acumulados permitían a jefes y guerreros apropiarse de porciones mayores, dando paso a desigualdades crecientes. Este proceso se aceleraba en sociedades guerreras, donde el botín enriquecía a los poderosos. La esclavitud comenzaba de manera doméstica y patriarcal. Los cautivos de guerra se integraban al hogar del vencedor, trabajando junto a la familia y compartiendo comidas. Con el crecimiento de la producción, esta forma suave cedía ante una explotación mercantil implacable. En minas, canteras y grandes haciendas, los esclavos eran tratados como mera fuerza bruta, encadenados y marcados, sin lazos humanos con sus amos. Roma absorbía esta modalidad de los cartagineses durante sus guerras, expandiéndola con conquistas que inundaban el mercado de esclavos baratos, hasta 150.000 en una sola campaña. Los grandes latifundios devoraban tierras campesinas, desplazando a pequeños propietarios hacia la ruina o el proletariado urbano. Técnicamente, el trabajo esclavo resultaba inferior. Sin incentivos, los esclavos maltrataban herramientas, animales y suelos, priorizando la cantidad inmediata sobre la calidad duradera. Los excedentes se derrochaban en lujos extravagantes para las élites, en lugar de invertirse en mejoras productivas. Esta dinámica llevaba a una decadencia inevitable: tierras abandonadas, población en declive, campos convertidos en pastizales extensivos. Los campesinos libres se transformaban en colonos dependientes, atados a la tierra sin revertir la pobreza generalizada. Surgía un proletariado ocioso en ciudades como Roma, mantenido por distribuciones estatales, que despreciaba el trabajo manual y envidiaba la opulencia ajena, fantaseando con una vida sin esfuerzo. La vida del Estado. El comercio impulsaba la expansión romana, conectando ciudades portuarias y rutas fluviales. Las guerras no solo traían botín, sino que desplazaban a campesinos, concentrando tierras en manos de nobles. La democracia inicial se corrompía, votos se compraban, clientelismo florecía, provincias se extorsionaban. La usura alcanzaba tasas exorbitantes, hasta el 100% anual, permitiendo a prestamistas acumular fortunas destructivas, similar a procesos primitivos de concentración capitalista. Generales ambiciosos, como César, convertían ejércitos mercenarios en herramientas personales, transformando el Estado en patrimonio privado. El absolutismo emergía de esta corrupción. Emperadores se divinizaran para legitimar su poder ilimitado, fomentando cultos místicos que llenaban el vacío espiritual de una sociedad en descomposición. Corrientes del pensamiento en la época imperial. La inseguridad social debilitaba lazos tradicionales. Familias se disgregaban, nacionalidades se diluían en un imperio cosmopolita. La credulidad proliferaba, con masas ávidas de milagros y profecías que prometieran alivio. La mentira se volvía herramienta cotidiana en política y comercio, reflejando una moral flexible, donde el fin justificaba cualquier medio. Sin embargo,
Entre las clases bajas surgía un humanitarismo compasivo hacia los sufrientes, extendiéndose incluso a extranjeros y enemigos. El internacionalismo borraba fronteras étnicas, uniendo a galos, sirios y griegos en una ciudadanía común, aunque dividida por clases. La piedad religiosa crecía, con templos llenos de devotos buscando consuelo en lo sobrenatural. Finalmente, el monoteísmo ganaba terreno. Religiones orientales, como el culto a Mitra o ideas judías, atraían por su promesa de salvación universal, contrastando con el politeísmo romano en crisis. Kautsky pinta así un imperio brillante en superficie, pero corroído por contradicciones internas. Una economía esclavista que agotaba sus fuerzas productivas, un Estado convertido en máquina de opresión, y un pensamiento que oscilaba entre escepticismo elitista y anhelo místico de las masas. Este panorama de decadencia moral y material explicaba por qué ideas de fraternidad igualitaria y redención inminente encontraban eco entre los desposeídos, sentando las bases para el auge del cristianismo primitivo. Tercera parte. Los judíos. Karl Kautsky dedica esta sección a explorar el pueblo judío como puente entre el mundo antiguo y el cristianismo emergente. Lejos de verlo como un grupo aislado por elección divina, lo presenta como una nación moldeada por migraciones, comercio y resistencias frente a imperios sucesivos, cuya evolución social y religiosa preparó el terreno para una fe que trascendiera fronteras étnicas. El pueblo de Israel. Los antepasados de los hebreos eran tribus semitas nómadas que pastoreaban en los desiertos árabes. Su vida errante los llevaba a buscar tierras fértiles, y así se integraron gradualmente en Canaán, una región estratégica entre Egipto, Mesopotamia y el mar Mediterráneo. Palestina ofrecía valles productivos, pero su posición como cruce de rutas comerciales la convertía en presa constante de conquistas. El monoteísmo judío no surgió de golpe, sino que evolucionó desde creencias politeístas comunes entre semitas. Los nómadas, al carecer de templos fijos y esculturas elaboradas, tendían a concebir divinidades más abstractas. Yahvé, originalmente un dios tribal guerrero, fue elevándose hasta absorber atributos de otras deidades, hasta proclamarse único. El comercio desempeñó un papel decisivo en la formación de la identidad nacional. Los judíos dispersos por rutas caravaneras mantenían lazos a través de la lengua, la ley y la fe común, resistiendo mejor la asimilación que otros pueblos. Esta cohesión les permitió sobrevivir a caídas estatales que habrían disuelto a naciones menos unidas. Internamente, las tensiones de clase debilitaban los reinos hebreos. Nobles y sacerdotes acumulaban tierras, endeudando a campesinos libres hasta reducirlos a siervos o esclavos. Profetas como Amós o Isaías denunciaban esta injusticia, anunciando castigos divinos que a menudo coincidían con invasiones extranjeras. Así, Asiria destruyó el reino del norte y Babilonia conquistó Jerusalén, llevando a la élite al exilio. Los judíos después del destierro. El cautiverio en Babilonia marcó un punto de inflexión. Lejos de su templo, los judíos reorganizaron su vida religiosa en torno al estudio de la ley y la observancia del sábado. Al regresar bajo permiso persa, reconstruyeron un Jerusalén más teocrática que monárquica, gobernada por sumos sacerdotes. La diáspora se intensificó con las conquistas de Alejandro Magno, que abrieron rutas seguras hacia Egipto y Asia Menor. Comunidades judías florecieron en Alejandría, Antioquía, Babilonia y más tarde en Roma misma. Convertidos en comerciantes y artesanos urbanos, prosperaron en oficios que otros pueblos desdeñaban. Su propaganda monoteísta atrajo prosélitos entre clases medias helenizadas, cansadas del politeísmo oficial. Muchos gentiles adoptaban costumbres judías sin circuncidarse, formando un círculo intermedio de temerosos de Dios, que luego facilitaría la expansión cristiana.
El antisemitismo surgió temprano, alimentado por rivalidades comerciales y culturales. Los judíos, al rechazar cultos imperiales y mantener separación social, eran vistos como misántropos. En Alejandría estallaron pogromos cuando competían con griegos por favores reales. En Roma, ciclos de expulsiones reflejaban envidias ante su cohesión económica. Jerusalén y las sectas. El Templo de Jerusalén se convirtió en centro espiritual y financiero de la nación dispersa. Peregrinaciones anuales traían ofrendas que enriquecían a la casta sacerdotal, convirtiéndola en una aristocracia opulenta aliada con poderes extranjeros. Entre las corrientes religiosas destacaban 4 grandes sectas. Los saduceos representaban a esa élite sacerdotal y terrateniente. Escépticos en lo teológico, rechazaban la resurrección y el más allá, limitándose a la ley escrita. Colaboraban con Roma para preservar privilegios, lo que los hacía odiados por las masas. Los fariseos, en cambio, surgieron del pueblo llano y los escribas. Defendían la tradición oral, la resurrección y la recompensa eterna, ideas que daban consuelo a los pobres. Su influencia creció al dominar sinagogas locales, predicando una piedad accesible que prometía inversión de fortunas en el mundo venidero. Los celotes encarnaban la resistencia armada. Proletarios urbanos y campesinos arruinados consideraban ilícito pagar tributo a César y soñaban con una revuelta que instaurara el reino de Dios por la fuerza. Sus acciones terroristas contra colaboracionistas y romanos aceleraron la catástrofe del año 70. Los esenios optaron por la separación radical. Comunidades ascéticas en el desierto practicaban comunismo estricto de bienes, celibato o matrimonio regulado, rechazo al templo corrompido y espera apocalíptica. Su disciplina monástica y su igualitarismo influyeron directamente en las primeras comunidades cristianas. Kautsky cierra esta parte mostrando cómo el judaísmo tardío, tensionado entre colaboración aristocrática y rebeldía popular, generó expectativas mesiánicas variadas. Un rey guerrero para unos, un juez celestial para otros, un maestro espiritual para terceros. Esta diversidad de anhelos, combinada con la diáspora y el contacto con ideas helenísticas, creó las condiciones para que una secta judía marginal se transformara en religión universal, capaz de atraer a los desposeídos de todo el imperio. Cuarta parte. La comunidad cristiana primitiva. Karl Kautsky llega al corazón de su tesis. El cristianismo no nació como doctrina espiritual abstracta, sino como movimiento concreto de los más oprimidos en el Imperio Romano. Las primeras comunidades reunían a esclavos, jornaleros sin tierra, artesanos arruinados y marginados de toda clase, unidos por un odio visceral hacia la riqueza ostentosa y la esperanza en una inversión radical del orden social, el carácter proletario y el odio de clase. Los evangelios, aunque posteriores y embellecidos, conservan ecos claros de esta procedencia humilde. Jesús aparece rodeado de pescadores galileos, publicanos despreciados y mujeres de dudosa reputación social. Sus enseñanzas golpean directamente a los poderosos. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Los pobres son bienaventurados, los ricos amenazados con el fuego eterno. Este mensaje no era mera consolación piadosa, sino reflejo fiel del resentimiento acumulado en las capas bajas. En un mundo donde la esclavitud degradaba cualquier trabajo manual y la usura aplastaba a deudores, la condena absoluta de la riqueza sonaba a grito de justicia. Los primeros cristianos no predicaban resignación pasiva, sino espera activa de un reino donde los últimos serían los primeros. Su fraternidad se forjaba en el sufrimiento compartido, no en la caridad condescendiente de los poderosos. El comunismo cristiano. La práctica más llamativa de estas comunidades era la puesta en común de los bienes. Los Hechos de los Apóstoles describen cómo los creyentes,
vendían propiedades y depositaban el dinero a los pies de los apóstoles para repartirlo según las necesidades de cada uno. Ananías y Safira mueren fulminados por ocultar parte del precio de un campo, mostrando que la comunidad exigía entrega total. Kautsky aclara que se trataba de un comunismo de consumo, no de producción. No organizaban talleres colectivos ni explotaban tierras en común, sino que compartían lo existente para garantizar la subsistencia inmediata. Esta forma recordaba las comunidades esenias del desierto, con sus estrictas reglas de igualdad y renuncia personal. En un entorno donde muchos carecían de todo, la solidaridad absoluta permitía sobrevivir y fortalecía los lazos frente a un mundo hostil, desprecio al trabajo y destrucción de la familia. En la sociedad romana, el trabajo manual era signo de servidumbre. Los ciudadanos libres lo evitaban y los esclavos lo realizaban bajo coerción. Los cristianos primitivos heredaron ese desprecio. Pablo gana su sustento tejiendo tiendas, pero la espera inminente del fin del mundo desvalorizaba cualquier esfuerzo prolongado. El tiempo se ha acortado, escribe. Mejor dedicarse a la oración y la predicación que a acumular bienes terrenales. La familia tradicional también se tambaleaba. Jesús anuncia que ha venido a separar hijo de padre, hija de madre. El celibato se presenta como estado superior. Hay eunucos que se hicieron tales por el reino de los cielos. Los lazos de sangre ceden ante la nueva hermandad espiritual. Todos se llaman hermanos y hermanas en Cristo. Esta disolución de estructuras familiares tradicionales liberaba a individuos de obligaciones patriarcales, pero también reflejaba la realidad de muchos desarraigados que ya no tenían hogar estable. La idea del Mesías, el Mesías esperado por los primeros cristianos, no era un rey guerrero davídico ni un juez celestial lejano, sino un redentor proletario que traería justicia inmediata. Su crucifixión, vergüenza suprema en el mundo romano, se transforma en victoria paradójica, el humillado exaltado. La resurrección confirma que Dios está del lado de los crucificados de la historia. Este Mesías rompe barreras nacionales. No viene solo para Israel, sino para reunir a los dispersos de todas las naciones. La misión a los gentiles, impulsada por Pablo, universaliza el mensaje y lo separa definitivamente del judaísmo estricto. Ya no importa circuncisión ni ley mosaica, basta la fe en el crucificado resucitado. La evolución de la comunidad. Con el paso de las décadas, la espera apocalíptica se enfría. El reino no llega de inmediato, y las comunidades deben organizarse para perdurar. Aparecen cargos estables, obispos, presbíteros, diáconos. La caridad se institucionaliza. El comunismo de consumo se relaja cuando ingresan creyentes con propiedades que no desean vender todo. Los elementos más subversivos se atenúan. La condena absoluta de la riqueza se suaviza. Surgen cristianos acomodados que justifican su posición. La fraternidad universal se combina con obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Poco a poco, la secta de marginados se transforma en iglesia capaz de dialogar con el poder imperial. Kautsky concluye esta parte subrayando la ironía histórica. Un movimiento nacido del odio de clase más profundo termina, siglos después, bendiciendo tronos y altares. Sin embargo, en sus orígenes, el cristianismo expresó con pureza asombrosa los anhelos de igualdad y dignidad de los sin nada. Comprendiendo esa fase inicial, el proletariado moderno puede reconocer en ella un espejo de sus propias aspiraciones, pero también una advertencia sobre cómo las ideas revolucionarias pueden ser domesticadas cuando la revolución se demora. Epílogo. Lecciones de un movimiento transformado. Karl Kautsky cierra su obra con una reflexión serena pero incisiva sobre el destino histórico del cristianismo. Lo que comenzó como un grito de los desposeídos, esclavos encadenados,
campesinos desplazados, artesanos sin futuro, se convirtió, con el paso de los siglos, en la religión oficial de los imperios más poderosos que ha conocido la humanidad. Esta transformación no fue casual ni obra de traidores individuales, sino consecuencia inevitable de las condiciones materiales. Mientras la espera del reino inminente mantuvo viva la llama de la rebeldía, las comunidades permanecieron fieles a su comunismo de consumo, a su desprecio por la riqueza y a su fraternidad sin barreras. Pero cuando el fin del mundo se demoró generación tras generación, la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil obligó a cambios profundos. Primero llegaron creyentes de clases medias que no estaban dispuestos a venderlo todo. Luego, la organización exigió jerarquías estables, obispos que administraban bienes crecientes, presbíteros que mediaban conflictos, diáconos que gestionaban la caridad institucional. La condena absoluta de la propiedad se suavizó hasta convertirse en simple recomendación de generosidad. El odio de clase inicial dio paso a una moral universal que predicaba obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Cuando Constantino vio la cruz antes de la batalla del Puente Milvio, no fue un milagro celestial lo que decidió su conversión, sino el cálculo político de un emperador astuto que reconocía en la Iglesia una estructura disciplinada capaz de unificar un imperio tambaleante. Desde ese momento, el cristianismo dejó de ser movimiento de los crucificados para convertirse en religión de los crucificadores. Los obispos se sentaron junto a los tronos, las catedrales se alzaron con el trabajo de siervos, y las herejías igualitarias fueron aplastadas con la misma dureza que antes Roma había empleado contra los primeros mártires. Kautsky no escribe esto con amargura ni desprecio. Reconoce que, en su época de dominio, la Iglesia cumplió funciones sociales que ninguna otra institución podía asumir. Preservó cultura en tiempos bárbaros, suavizó costumbres brutales, ofreció consuelo a millones. Pero insiste en que esa función conservadora nada tiene que ver con los orígenes proletarios del movimiento. La lección que extrae para el proletariado de su tiempo, y que sigue válida para nosotros, es doble. Primero, las ideas más radicales pueden ser domesticadas cuando la revolución se pospone indefinidamente y las organizaciones se adaptan al orden existente. Segundo, la conciencia de clase no surge de impulsos místicos ni de revelaciones, sino del estudio riguroso de la historia y de las condiciones materiales que nos rodean. El cristianismo primitivo demuestra que los oprimidos son capaces de crear formas de solidaridad profundas y duraderas cuando comparten sufrimiento real. Pero también muestra que, sin una transformación efectiva de las bases económicas, esa solidaridad termina sirviendo a quienes detentan el poder. En un mundo donde nuevos imperios concentran riquezas nunca vistas, mientras millones carecen de lo básico, recordar aquellos orígenes no es ejercicio nostálgico, sino herramienta para comprender que la lucha por la dignidad humana no comenzó ayer ni terminará mañana. Las formas cambian, los nombres se transforman, pero la contradicción entre quienes producen la riqueza y quienes la acaparan permanece. Kautsky nos deja con esta idea. El socialismo moderno no necesita inventar la fraternidad ni la igualdad desde cero. Puede reconocer en aquellos primeros cristianos, con todas sus limitaciones y contradicciones, un eco lejano de sus propias aspiraciones, pero, a diferencia de ellos, cuenta con la ciencia histórica y la organización consciente para no repetir el camino que lleva de la rebelión a la resignación. Así termina una obra que, más de un siglo después de su publicación, conserva su capacidad de provocar pensamiento profundo sobre cómo nacen, crecen y se transforman las grandes corrientes que han marcado la historia de la humanidad. Hemos llegado al final de esta serie dedicada a una de las obras más audaces del pensamiento marxista aplicado a la historia de las religiones, Los orígenes del cristianismo, según Karl Kautsky.
A lo largo de estos episodios, hemos recorrido un camino fascinante, desde el silencio casi absoluto de las fuentes contemporáneas sobre Jesús, pasando por la decadencia económica y moral del Imperio Romano, la compleja evolución del pueblo judío y sus sectas, hasta el nacimiento de comunidades que practicaban una solidaridad radical en medio de la miseria más absoluta. Lo que Kautsky nos ha mostrado no es una crítica destructiva a las creencias personales, sino un análisis materialista que busca comprender cómo surgen las grandes ideas a partir de las condiciones reales de vida de las personas, y sobre todo, cómo esas ideas pueden cambiar de significado cuando cambian las circunstancias que las hicieron posibles. Si esta serie te ha hecho reflexionar, cuestionar o simplemente conocer una perspectiva diferente sobre un tema que ha marcado 2 milenios de historia, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Orígenes y Fundamentos del Cristianismo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, activar la campanita y compartir con quienes disfrutan de explorar ideas profundas. En Resúmenes de Libros seguiremos trayendo análisis detallados de obras que invitan a pensar más allá de lo evidente. Nos vemos muy pronto con un nuevo título que, como siempre, promete desafiar nuestras certezas. Hasta la próxima.